Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es lunes. Continuando con nuestra programación, nos contamos con la presencia de la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María de la ciudad de Miami, los fundadores de la Casa Paterna Mi Pan, hoy en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días desde Miami, Florida, con un día muy soleado y muy agradable, verdaderamente, y agradecido muy fuertemente con nuestro Padre Celestial por su infinito amor y misericordia. Bueno, estamos en este programa extraordinario Descubriendo tu Potencial. Acuérdate que es muy, pero muy importante que tú aprendas a descubrir tu potencial y se descubre en medio de las circunstancias que tenemos en nuestra vida, sean difíciles o sean extraordinarias. Ahí nos damos cuenta el inmenso potencial. Dentro de nuestro programa Descubriendo tu Potencial, vamos a tratar en el día de hoy con el dominio propio. Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida, y mi esposo. Otro doctor José Ramón Santa María. Así que vamos a hablar qué es el dominio propio. O sea, el dominio propio tiene varios conceptos, pero voy a decirte uno que es el más simple, el más sencillo. Es cuando yo medito acerca de una verdad presente o de una circunstancia que estoy viviendo o algo que tengo que enfrentar o resolver y tengo la capacidad de dominar mi manera de pensar y ajustarme a lo más cuerdo que yo pueda tomar, y esto es basado en la revelación para resolver o enfrentar cualquier circunstancia. En términos generales, te lo voy a poner bien simple y bien sencillo, es cuando el hombre, cuando la mujer decide, espérate un momentico, meditar, tomar control de su mente y decir, espérate un momentico, me conviene, no me conviene, lo debo dejar pasar, lo debo actuar, o sea, tener dominio de mi manera de pensar, en otras palabras. La pregunta, antes de ir a las escrituras y ver lo que dice la escritura con relación al dominio propio, ¿qué potencial sacarías tú si estás hoy en día enfrentando una circunstancia difícil o una circunstancia extraordinaria o algo que se te presenta extraordinario que nos parece extremadamente grande y que no sabemos cómo manejar? ¿Cuál sería el dominio que tú tendrías que tomar? Creo que tendrías que tomar tus pensamientos y decirle a tus pensamientos no se agiten, no se intranquilicen, no se alteren, no se precipiten, sino que vamos a ponernos de acuerdo con nuestra manera de pensar para poder actuar. Eso es, en términos generales, lo que es el dominio propio, que está en la capacidad de todos los seres humanos, y nosotros podemos decidir si nos alteramos y respondemos inmediatamente, te están diciendo algo y respondes inmediatamente, estás probando que no tienes ningún dominio. El dominio propio lo ponemos a prueba cuando aprendemos a escuchar. Si aprendemos a escuchar, entonces tendremos un dominio de las circunstancias que están alrededor de nuestra vida. Sí, el dominio propio es un don especial que nos da el Padre para controlar, como decía mi esposa, nuestra manera de pensar, para la formación del carácter. Cuando no hay dominio propio, es muy difícil que el hombre pueda edificarse, pueda precisamente manifestar ese potencial que tiene. Y es una persona endeble, se deja llevar por las circunstancias. Nosotros no podemos actuar temperamentalmente. Sabemos que el hombre actúa, tiene un temperamento con el que nace, sanguíneo, fático, etcétera, etcétera. Ya lo conocen. Y sino que tiene que actuar de acuerdo a su carácter, un carácter bien formado, el carácter que por última es el carácter de Cristo, como dice la palabra, o sea, formado a través de la palabra, porque exacto, ya sabemos que Cristo es el verbo que se hizo carne, o sea, la palabra. O sea, la palabra revelada que la ponemos por obra. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, y para llegar a ese estado de la transformación de nuestra manera de pensar, tiene que haber ese dominio propio. Digamos, la palabra en segunda de Timoteo 1:7 dice que el Padre no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ese dominio propio es, como decíamos, indispensable para poder controlar y poder conseguir nuestro propósito, porque si no transformamos nuestra manera de pensar,
no vamos a conseguir nuestro propósito en la vida, no vamos a poder revestirnos como esos ciudadanos del reino para actuar en esa sobrenaturalidad. Porque a veces nosotros tenemos que examinar nuestra manera de pensar, tenemos que examinarla periódicamente. Yo diría que todos los días, Exacto. para ver cómo estamos, si estamos actuando conforme a la palabra. Y ahí descubrimos cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos examinamos, vemos que muchas veces descubrimos que estamos actuando como se dice, con el piloto automático. Repitiendo haciendo lo las mismo, cosas repetitivamente automáticamente. Entonces nos percatamos de que reaccionamos De la misma forma siempre. en una forma que no se compadece con una persona cuerda, con una persona que tiene dominio de sí mismo, porque a veces nos ofenden, a veces nos dicen cosas, entonces reaccionamos en una forma desproporcionada. Es que no hay dominio propio. Exacto. Entonces, el dominio propio, ¿qué pasa? Que con el dominio propio necesitamos el entendimiento, nos lleva al entendimiento de que hemos hablado. Creo que la última estuvimos hablando del entendimiento, que es indispensable, porque no es conocer las cosas, porque el conocimiento se queda en conocimiento, es necesario tener entendimiento. Y el dominio propio nos lleva precisamente a conseguir ese entendimiento para discernir entre el bien y el mal, cómo debemos actuar. Es que fíjate, es tan fácil manejar esto. Te voy a explicar una vez más, bien natural, bien normal. Por ejemplo, en el día de hoy, tú tienes que tomar algunas decisiones. Normalmente, todos los días tenemos que tomar alguna decisión, tenemos que hacer algo, somos responsables de alguna cosa, tenemos un rol que cumplir en el día de hoy. Todos los seres humanos pasan por el mismo proceso diariamente. ¿Cuál es la clave para tener el dominio propio sobre nuestras vidas? Simplemente cuando tengas algo que hacer, que ya sepas qué es lo que debes hacer, tómate un segundo, no más, un segundo, y medita si la decisión que ya tomaste para obrar o operar de acuerdo a lo que ya habías decidido es la mejor opción o no es la mejor opción. Porque a veces nuestra mente nos dice, oye, sí, es que mira, debemos hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero no nos tomamos un tiempo para meditar, para analizar, para tener un claro entendimiento y poder balancear las cosas. Porque hay cosas que parecen buenas y que de hecho no son malas, pero no son necesarias. Y lo que tú hagas que no sea necesario, estás perdiendo realmente el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo tu energía, tus emociones, tu dinero, tu propia vida en cosas que no son necesarias. No son malas, pero no son necesarias. Y hay cosas que sí son necesarias que tú y yo logremos hacer en el momento preciso, en el día preciso, con las personas correctas y en el tiempo correcto. Y las dejamos para mañana, para pasado, para en un mes, 2 meses. Y cuando vengas a ver, pasaron 2, 3 años y no hiciste nada. Es algo increíble, increíble. Fíjate lo que decíamos, el discernimiento, el dominio propio es indispensable para nosotros adquirir el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Es discernir, entender la causa de algo, comprender un asunto o materia, interpretar, deducir. Es decir, eso es lo que nos da la manera de poder interpretar bien la palabra, distinguir entre el bien y el mal, discernir todas las cosas que se nos enseñan, poderla y buscar la dirección del Espíritu para que nos revele bien aquello. Pero entonces, si tenemos ese discernimiento, ese entendimiento, eso nos va llevando poco a poco a tener una sabiduría grande para poner por obra toda la palabra. Ahora, fíjate qué extraordinario es, mira, el Padre determinó antes de la fundación del mundo tu destino. ¿A dónde está tu destino? ¿En él o en ti? Está en ti. O sea, lo que el Padre tenía que revelarte antes de que tú nacieras, antes que tú vinieras, está colocado en tu espíritu. ¿Qué hace la revelación?
La revelación, cuando se activa dentro de ti, está dentro de tu espíritu. Entonces tú entiendes la voluntad del Padre, pero quizás no la comprendes a plenitud, sino que, wow, de repente entiendes algo que no estaba programado en tu mente. Es decir, que la revelación se activó dentro de ti y entiendes que el Padre quiere que tú hagas esto, que no hagas esto, que lo hagas de esta forma, que no lo hagas de esta forma. Básicamente lo que el Padre te dice. Cuando el Padre te da, cuando se despierta la revelación en ti, la revelación del Padre siempre es específica, siempre es exacta, pero la opción de cumplirla o no está en nosotros, es decir, en nuestra mente. Así es. En nuestra mente. Entonces, cuando hay un despertar en ti, que de repente viene a tu mente un pensamiento que tú no lo fabricaste, que sabes que no viene de ti, eso se llama revelación. Y mucha gente confunde, tengo que ir donde fulano para que me revele, para que me direccione, para que me diga. No es así. Mira los pensamientos que tú tienes que tú no los has fabricado, ni siquiera están en tu deseo personal. Y de repente aparece en tu mente un pensamiento. Ese pensamiento que apareció en tu mente, que tú no lo soñaste, que tú no lo pensaste, que tú no lo estabas deseando, y de repente vino una idea creativa a tu mente que estaba fuera del contexto humano, hablando en términos general, eso es la revelación. O sea, primero el Padre despierta la revelación, luego nuestro entendimiento la asimila y luego la pongo por obra con mi mente, que ya no es una mente natural ni carnal, sino espiritual. Porque si yo sigo las señales de mi entendimiento, mi mente no es carnal, sino espiritual. Y la pongo por obra. ¿Cuándo la pongo por obra? En el momento preciso, en el lugar preciso y con la gente precisa. Entonces, cuando yo entiendo este proceso que es A, B y C, simplemente tiene 3 pasos, entonces la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué potencial yo sacaría para yo poder enfrentar lo que ya tengo revelado, lo que mi entendimiento comprende y lo que mi decisión decide? Son 3 pasos, A, B y C. Y cuando decido basado en lo que mi entendimiento ha logrado entender. Ya mi entendimiento lo ha logrado entender. Mi mente se apega a lo que mi entendimiento entendió claramente. Así es. Entonces actuamos. No te puedes quedar después de haber pasado por estos 3 pasos sin actuar. Tienes que actuar. Así es. Tienes que actuar porque vas a tener el respaldo pleno, total y absoluto, porque la revelación que fue despertada la colocó el Padre. Tu entendimiento lo comprendió y tu mente la puso en acción. Entonces, ahora, mira qué extraordinario. Fíjate la activación del dominio propio, porque es una activación que tenemos que hacer nosotros. Es decir, porque ese es un ejercicio. Tú tienes que reflexionar si estás actuando automáticamente, reaccionando por tus emociones. Entonces tú dices, bueno, no, yo voy a controlarme. Lo piensas, lo meditas y actúas. Entonces tomas control, activas el dominio propio, ese don que tienes, y esto te va a permitir desactivar el piloto automático y tomar control de tu parte mental y para no reaccionar intempestivamente en forma desordenada, sino controlar tus emociones. Exacto. Y entonces puedes actuar. Entonces ahí esa desactivación del piloto automático entonces permite que el entendimiento pueda accionar, ¿me entiendes? Y entonces pueda diseñar un plan de acción, ¿no? Hacer que tu mente esté bien trazada a través de los sentidos, es decir, planificar, ¿no? Fortalecer el carácter para tomar correctas decisiones y meditar en la palabra, confesarla y compartir con otros. Entonces ya tienes control, dominio de tu vida y vas a actuar y vas a sacar ese potencial a flote, todo eso. Acuérdate que este programa es descubriendo tu potencial y el dominio propio es esencial que lo actives para desactivar ese piloto automático que tienes y puedas trabajar con tu potencial en todos los campos de tu vida. Sí, porque ese piloto automático que tú estás diciendo, Samuel, es tan importante que lo entendamos. Son las reacciones mecánicas que tú ni siquiera proyectas, sino que te dicen algo y reaccionas. No tomas un instante de analizar, de pensar si te conviene o no te conviene.
O sea, que anulas el entendimiento y anulas la acción del pensamiento. Entonces, es como que, como si fuéramos automáticos, una maquinita. ¿No? Y cuando No es conocen así. una persona que reacciona entonces en los negocios, en la empresa, en la cuestión, ya te conocen y te dicen cosas para sacarte de quicio Exactamente. y para ponerte en ridículo. Y pierdes el día, pierdes el tiempo, pierdes la hora innecesariamente. Entonces, fíjate qué tan importante es analizar si estamos en el piloto automático y reaccionamos automáticamente sin meditar. Es como si no tuviéramos cerebro. Cuando tú reaccionas así, es como si no tuviéramos cerebro, sino que somos una máquina. Me hacen esto, reacciono, me hacen esto, reacciono, me hacen esto, reacciono, o me paralizo, reacciono, me paralizo o reacciono. No, el Padre nos está diciendo que si tú tienes un dominio propio, que entiendes cómo funciona el dominio propio, bueno, no hay quien te detenga. No hay quien te detenga. No hay circunstancia adversa que pueda venir sobre tu vida. Ella viene, pero tú tienes el dominio sobre ella y sabrás elegir bien. ¿Por qué? Porque hemos elegido muchas veces mal. ¿Por qué hemos elegido muchas veces mal? Porque no entendemos el mecanismo del entendimiento y de la acción de la mente. No lo hemos entendido. ¿Qué es lo que el Padre quiere en esta mañana? Que tú entiendas que tu mente y tu entendimiento están ligados, están unidos, son una sola parte, pero en dos acciones. O sea, que cuando tu mente, cuando tu entendimiento comprende la revelación, tiene que venir una acción, ya es algo voluntario y tú obligas a tu mente, vamos a cumplir lo que yo acabo de entender. O sea, es hablar contigo mismo, es no tomar a otras personas para que direccionen tu vida, es que tú logres tomar la decisión de tu vida en todo lo que tú hagas, en todos los campos donde tú decidas. Es bueno pedir consejos, sí, es extraordinario, pero una cosa es pedir consejo cuando ya nosotros tenemos claro la cosa y otra cosa es pedir consejo cuando no tenemos claras las cosas, porque nos vamos a seguir por el consejo que otras personas nos dan. Para eso es que la comunión con el Padre debe ser un estilo de vida, no por necesidad. Ay, yo voy a preguntarle al Padre ahora en un momento de necesidad. No, esto debe ser tu estilo de vida. ¿Y cómo es que se hace el estilo de vida? Bueno, cuando tú te levantas plenamente confiado, cuando vives plenamente confiado y cuando te acuestas completamente confiado. ¿Confiado en qué y en quién? En el Padre Celestial, basado en lo que ya entendiste que te fue revelado. Sí. Ahí está la clave. Y es que el entendimiento es indispensable para poder cumplir nuestro propósito, para conocer la intención de nuestro corazón. Sabes que el corazón es perverso. A veces tú estás haciendo algo que aparentemente lo estás haciendo con una intención y estás haciendo con otra. Para la parte externa, estás haciendo bien, pero por dentro lo estás haciendo para tu propio beneficio. Entonces, el Padre lo que ve es la intención del corazón. Entonces, el entendimiento, para uno controlarse, controlar la mente, porque la mente es perversa, entonces uno tiene que controlarla a través del dominio propio del carácter. Exacto. Pero fíjate, cuando tú hablas de controlar, esta es otra palabra clave. Lo controlas en el momento que viene, pero si lo sigues controlando, ella te va a vencer. Tiene que haber una renovación o transformación. No te quedes en simplemente, o sea, te frenas en el momento que tu mente está hablando locura o está pensando locura, pero no te puedes quedar en un cambio. El cambio no lo avala la escritura. El cambio es la reacción en momentánea que yo tomo en el momento preciso cuando mi mente está debatiendo entre una cosa y otra. Pero tienes que ir a lo que dice la escritura, a la renovación de mi manera de pensar. Si no hay renovación, hermano, sigues hablando lo mismo, el mismo vocabulario, las mismas expresiones, las mismas actitudes, sigues en lo mismo. Y por eso hay tantas personas que no han logrado prosperar, espiritualmente hablando, empresarialmente hablando, matrimonialmente hablando, financieramente hablando, no han podido prosperar porque viven en un ciclo que no logran romper ni salir. Bueno, yo me controlo ahora, pero a la tarde vuelve y hace lo mismo, mañana hace lo mismo, pasado hace lo mismo. Y bueno, sí me arrepiento y voy a controlarme. Mientras que sigas controlando las cosas, nunca va a haber una renovación en tu manera de pensar. Y tienes que tenerlo claro en ese sentido. Sí, y perdón. Para poder conseguir esa transformación de la mente, esa renovación de la mente, para llevar a nuestra parte mental precisamente, o sea, a nuestro entendimiento, que llamamos la parte almática, ¿no?
lo que está en el espíritu, necesitamos del dominio propio, necesitamos la formación del carácter para poder discernir qué es lo que nos conviene y poner por obra las cosas que nos convienen, porque si no, no lo vamos a poder conseguir nunca. Claro, es que cuando ya entiendes y vas a tomar una acción, lo que va a dominar es el dominio propio. O sea, domino la circunstancia, domino los obstáculos, domino la incredulidad, domino todo lo que está a mi alrededor y prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Oye, espérate, esto es lo que el Padre me reveló, esto es lo que el Padre ha determinado para mí, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a cumplir y no tengo reversa. No tengo reversa, pero mientras que eso no suceda, entonces estamos parados en un ciclo, parados en un ciclo, parados en un ciclo. Y ya basta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la vida avanza. El día de ayer no es lo mismo del día de hoy, ni tampoco el día de hoy será igual al día de mañana. Entonces, si la vida tiene diversidad y el Padre te ha dado el derecho y el privilegio de vivir un día a la vez, entonces procura hacerlo bien en el día de hoy. Olvídate de mañana, olvídate del pasado. Ahora, cuando nosotros hablamos del pasado, ¿sabes para qué debes hablar del pasado? Si es que hablas del pasado, no para lamentarte, sino para agradecerte a ti mismo que lograste tener una renovación de tus criterios anteriores. Exacto. Pero no para culparte, no para seguir lloviendo sobre el mojado, no, es para darle gracias al Eterno que tu mente pudo ser renovada y que estás en un estado espiritual superior al que estuviste hace 20 años, 10 años, 15 años. Pero ¿cuánta gente sigue parado en el mismo punto de lo que pasó hace 20 años, 70 años, hace 50 años y dale, y dale, y dale, y dale? Si lo traes a memoria es para darle gloria y honra al Padre Celestial, que tu mente ha sido renovada y que tus sentimientos son completamente diferentes. Sí. Entonces mira la importancia de tener claro qué es el dominio propio. El dominio propio es la autoridad que tú tienes delegada por el Padre Celestial que debes poner por obra en todas las circunstancias de tu vida. Ahora, no ninguna otra persona, tú es el que tienes que hacerlo. Ahora fíjate tú, sin el dominio propio, porque el fin, nosotros tenemos en el nuevo nacimiento, bueno, ya conocemos, digamos, qué ocurrió y tenemos entendimiento de lo que ocurrió. Sabemos que somos hijos, esto y lo otro, autoridad, poder y todo lo que hemos dicho siempre, que es el potencial, la activación de todos esos atributos es nuestro potencial. Y podemos tener ya el discernimiento, el entendimiento de qué es, no solamente el conocimiento, pero tenemos que actuar, tenemos que llevarlo a nuestra mente y actuar. Y el dominio propio es precisamente el que nos da esa formación del carácter para que lo que está en el espíritu esté en nuestra mente y entonces podamos caminar, actuar de acuerdo a lo que está en el espíritu, que ya está en nuestra mente. Y entonces vamos a reflejar ante el mundo lo que verdaderamente somos, nuestra verdadera identidad. Es decir, no hay que predicar tanto para que nos conozcan, para que sepa quiénes somos, ¿me entiendes? Hay un testimonio de vida. Ahora, todo esto ¿a qué lleva? Nosotros tenemos unos manuales, un manual que habla sobre la desintoxicación de la mente, la desintoxicación de mentes brillantes. Así es. Porque hay mucha gente que tiene una mente muy brillante, pero hay que desintoxicarla. Hay mucho conocimiento, mucha filosofía, mucha basura del mundo, ¿me entiendes? Entonces hay que desintoxicar la mente. Cuando tú desintoxicas la mente llevando lo que está en tu espíritu a esa parte almática, a tu mente, a través del dominio propio, de la formación del carácter, en fin, ¿qué pasa? Se incrementa la comunión con el Padre y viene una mayor revelación del Padre, porque si tú tienes comunión con Él, Él te va a revelar y vas a entender esa revelación. Entendemos nuestra verdadera identidad de una forma perfecta y caminamos en ella, ¿no? Entendemos lo que es el reino de los cielos para adquirir ese estilo de vida de un ciudadano y actuar en esa sobrenaturalidad. Entonces, bueno, para cumplir nuestro propósito, esto es indispensable porque en última, lo que necesita el hombre es cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Si tú no cumples el propósito por el cual viniste, perdiste el año, perdiste el tiempo en este mundo. Viviste 70, 80 años o el tiempo que vivas, lo perdiste. Cuando te presentas ante el Padre, te presenta con las manos vacías, te presenta
sin ningún galardón allá, te presenta con que hiciste muchas cosas, pero cosas que él no te mandó a hacer. Le hiciste por tu temperamento, porque te gustaba, porque, en fin, por muchas circunstancias, y se va a cumplir aquello que dices, ¿tú quién eres? Ah, yo, fulano de tal. No te conozco, hacedor de maldad. Exacto. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no hiciste mi voluntad? Entonces, para concluir en esta mañana gloriosa, para que tú saques el potencial que tienes que sacar, es entender que tú eres a imagen y semejanza del Padre Celestial. ¿Qué te está diciendo eso? Que eres a imagen y semejanza del Padre Celestial, que tienes una mente brillante, brillante. Cuando somos expuestos a la palabra del Eterno por revelación, nos damos cuenta que hay una cantidad de cosas en nuestra mente que tienen que ser eliminadas espontánea y voluntariamente para que salga a relucir nuestra verdadera mente brillante delante de nuestros propios ojos y nos convirtamos en un canal de bendición. De verdad que para nosotros es un gran privilegio este programa que tiene que ver con descubriendo tu potencial. Creo que con este tema que trajimos hoy, que tiene que ver con el dominio propio, creo que has descubierto muchas cosas que tienes que enfrentar, que tienes que pulir, que tienes que enfrentar. Esa es la palabra. Enfrenta aquello que te ha detenido y no ha dejado que tú puedas sacar lo brillantez o sacar la brillantez que hay dentro de tu mente. Y con ese dominio propio vamos ya formando nuestro carácter y actuando de acuerdo a lo que está en nuestro espíritu. Vamos a ser mejores padres de familia, vamos a ser mejor esposa, hijos, mejor ministros todo. En el trabajo, en la profesión, en todos los campos, nos vamos a distinguir. Y estos son los tiempos en que necesitamos eso, unos tiempos en los cuales no es mucha prédica, sino actitudes, el cambio de las actitudes. Un diario vivir. Es aprender a vivir un día a la vez, de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre Celestial. Sí. Así que esperamos que tú le saques provecho, que te sientes, que analices y que tomes decisiones correctas, sacándole provecho a lo que está dentro de tu propio ser. Nos alegra mucho que estés aquí, que hayas compartido con nosotros este tema tan importante, descubriendo tu potencial y el dominio propio dentro de este día de hoy que hemos compartido contigo. Bueno, quiero que entres a nuestra página web, o te invito a que entres a nuestra página web mypanglobal.org, www.mypanglobal.org. Ahí está todo lo que nosotros ministramos, absolutamente todo está en nuestra congregación online, que nos congregamos un solo día a la semana, hora y media. Se congregan los niños, se congregan los jóvenes a diferentes horarios el mismo día, para que cuando te reúnas con tu familia puedan hablar un solo idioma y no que tú como mujer hables de una forma, tu esposo hable de otra forma, los jóvenes de una forma y los niños de otra forma. Ahí es donde viene la división de criterios dentro de una familia. Bueno, Mi Pan te ofrece que si no te estás congregando, congrégate con nosotros en nuestra casa paterna. Entra a donde www.mypanglobal.org, inscríbete en nuestra casa paterna y ahí vas a estar todos los días, todos los jueves, hora y media, participando de lo que es el derecho legal de congregarnos. También está nuestra librería virtual, donde está todo nuestro material que tú puedes bajar a tu celular, a tu iPod, a tu tablet, a tu computadora y puedas ver todo lo que nosotros tenemos en el momento que tú quieras, que tú puedas. Y que tú puedas bajar los materiales que más te convenga o que el Padre te diga, este es el material que tú necesitas y adquiérelo. Eso es lo más importante. Está un grupo de mujeres, más de 90 mujeres, se llaman Entre Nosotras, donde todos los días hay una administración para esas mujeres y tú te puedes sentir libre de poner tu comentario o de hacer preguntas. Sería maravilloso que hicieras parte de eso, como también tenemos los intercesores proféticos que levantan muro de contención alrededor de las familias. Y todos los seres humanos somos intercesores, todos sin excepción. Así que entra y mira dónde están los intercesores y haz parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque eso es a lo que el Padre nos ha mandado. Y está, pues, ¿qué otra cosa? La reunión. La reunión, ¿cuál? Los jueves. Ya lo dije. Así que ¿dónde debes entrar? A www.mypanglobal.org. Conversando con Leo. Conversando con Leo todos los días miércoles a las 6 de la tarde a través de YouTube. Así que te esperamos para que tú seas parte de nosotros. Bendiciones y que tengas un hermoso día y que medites sobre aquello que hemos oído en esta mañana. Bendiciones. Bye, bendiciones.